Continuando con los temas de sistemas de información, en esta ocasión vamos a platicar sobre los estándares para poder crear proyectos. El estándar más conocido es PMI, por lo tanto, este video se va a relacionar con ese tema. PMI. ¿Qué es PMI? PMI significa Project Management Institute. Es una organización sin fines de lucro que se dedica al estudio y promoción de la dirección de proyectos. Esta organización lo que pretende hacer es establecer un conjunto de directrices que orienten la dirección y gestión de proyectos, proponiendo el uso de aquellos procesos de gestión que han demostrado ser muy efectivos en cualquier lado que se han utilizado. PMI, en cuanto a su origen, dice que nació hace más de 50 años, entonces en realidad tiene un muy buen récord, ¿verdad? Y por lo tanto es ahí donde se han recopilado esas mejores prácticas que se ocupan en la gestión de proyectos. Estas prácticas nacen de la experiencia de cientos de directores, gerentes y expertos que pertenecen al PMI en calidad de voluntarios y han compartido sus experiencias para crear la guía de gestión de proyectos conocidas como PMBOK. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un proyecto, posiblemente veamos de que hay algo de que se está repitiendo en todos los proyectos, y eso que estamos haciendo, esa práctica que se está haciendo, ha hecho de que los proyectos se concluyan de una forma exitosa. Cuando existe algo así a nivel mundial, entonces ya se llega a conocer como una mejor práctica, porque a todos les ha funcionado y porque ha demostrado de que se ha llegado al éxito de un proyecto realizando esa práctica. Es por eso que esa condensación de mejores prácticas o esa guía se ha escrito sobre este PMBOK. Luego tenemos que esta guía ya va en su sexta edición. Es un instrumento desarrollado por PMI que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos, mediante la implementación de técnicas y herramientas que permitan tener proyectos exitosos. Muy bien, ya que conocemos esto, ¿por qué es importante usar este estándar? Este estándar es importante porque es reconocido mundialmente, en primer lugar. En segundo lugar, porque muchas empresas lo están utilizando. Empresas no solo públicas ni privadas, sino que puede ser empresas de tipo, como dice acá, gobierno, que son públicas, y de la industria, que son privadas, o sea, de ambos ámbitos. Por lo tanto, estos lo han utilizado y se han dado cuenta de que los resultados han sido muy buenos. Por eso es que se ha convertido en un estándar. El PMI está presente en 212 países, cuenta con más de medio millón de miembros activos y más de 6.5 millones de guías PMBOK en circulación. Por eso es de que es tan importante que se utilice o se llegue a estandarizar dentro de un proyecto esta guía. Las razones de uso. Se ha utilizado en megaproyectos, como por ejemplo el Canal de Panamá, ahí se utilizó PMI. La guía permite gestionar riesgos en proyectos complejos, como el rescate de los 33 mineros en Chile, que fue un tema muy complejo, ¿verdad?, para poderlo solucionar. Las guías que aparecen en el PMBOK también son utilizadas para proyectos pequeños e incluso proyectos domésticos con un bajo presupuesto, o sea que este se puede aplicar hacia cualquier ámbito, ¿verdad? O sea, cualquier tamaño, cualquier dimensión. Existe un grupo que se llama Standish Book y este lo que hace es que prepara un informe. Este informe es uno de los más reconocidos en el mundo de la gestión de proyectos y en el mundo de los negocios, el cual mide el éxito de un proyecto en función de 3 factores principales, que son los 3 factores que toma en cuenta el PMI. Y estos son, ¿verdad?, el alcance, el tiempo y el costo. Sobre estos, evalúa cómo es que se está dando el proyecto dentro de una empresa. Los resultados de un proyecto en cuanto a este informe está de la siguiente forma. El 29% son exitosos, el 29% de proyectos son exitosos, el 52% de proyectos han terminado con dudas de su éxito,
y el 19% de proyectos han fracasado. Esto es con respecto a ese informe. Pero además de ese existe otro informe que se llama PMI's Pulse of the Profession. En este estudio se encuentra el siguiente resultado. El 52% cumplen con el presupuesto, el 49% terminan a tiempo y el 39% tuvieron pérdidas. Usar buenas prácticas aumenta la probabilidad de éxito de los proyectos de un 34% a un 89%. Entonces, como han visto, estas estadísticas se han dado cuenta de que utilizar esta metodología o esta estandarización en los proyectos ha dado un alcance muy grande, ¿verdad? Y también ha mejorado mucho los proyectos, ya que más proyectos llegan a culminarse con éxito de acuerdo a las 3 características que vimos hace un momento. Ahora bien, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿verdad? Porque tiene tiempo, tiene fin, que se lleva a cabo para crear un producto o servicio único. Eso es lo más importante, de que tenemos un servicio o un producto único y lo hacemos en un tiempo ya planificado. Cuando se tiene un proceso que es repetitivo no se considera un proyecto, pero cuando se hace un proceso de diferentes formas es un proyecto. Por ejemplo, si se tiene una constructora y se construyen casas todas del mismo tipo, con los mismos materiales, en la misma forma, etcétera, no estamos hablando de proyectos, sino que solo estamos hablando de un proceso repetitivo. Mientras que si una constructora está ahí y le llegan diferentes peticiones con casas de diferente tipo, diferente modelo, en diferente lugar, con diferentes materiales, etcétera, ahí estamos hablando de un proyecto, porque no es algo repetitivo, sino que son diferentes formas para cada uno de los proyectos. Acá tenemos el ciclo de vida de un proyecto según PMBOK, ¿verdad? O según PMI. Tenemos un inicio, que es la definición preliminar y autorización formal. Tenemos una planificación, que es tan importante, donde debemos hacerla muy detallada. Luego tenemos la ejecución, que es llevar a cabo el plan de gestión del proyecto. Luego tenemos el control, donde vamos a medir, supervisar regularmente el avance. Y por último tenemos el cierre, donde vamos a formalizar la aceptación. Esas son las etapas, ¿verdad? O las fases que se dan para un proyecto. Si hablamos de la número 1, es donde se crea el acta de constitución del proyecto. Es cuando damos inicio al proyecto. Esta sirve para formalizar que ya estamos iniciando con el proyecto. Luego de eso, se empiezan a identificar los involucrados del proyecto. Son las personas que van a estar o que se vean afectados, ya sea de forma positiva o negativa, por el proyecto. Y por último, también tenemos la parte del plan de gestión, que es una parte fundamental de todo el proyecto. Luego de que ya tenemos un plan de cómo lo vamos a hacer, sigue la parte de la planificación, que es algo más formal. Contiene el alcance, o sea, los requisitos que solicitan los involucrados y se deciden cuáles son aceptados y cuáles no. Regularmente los clientes cuando están en un proyecto, ellos quieren que se acepten N cantidad de requerimientos, pero ya consiste en que la persona que está dirigiendo el proyecto diga cuáles realmente se pueden hacer en el tiempo, con el presupuesto y con todos los recursos que se tiene y cuáles no son aceptados. Luego se define la gestión de tiempo, para la cual se hace un cronograma que regularmente realizamos, ¿verdad? Un diagrama de Gantt, por ejemplo. Se especifican las actividades para cumplir con los requisitos del alcance. Ahí vamos a colocar todas esas actividades que nos van a ayudar para poder solucionar esos requerimientos. Luego se evalúan los costos, donde se desarrolla el estimado de costos de cada actividad que se colocó en el cronograma. Y con esto ya podemos obtener el presupuesto del proyecto, que es tan importante. Luego tenemos que PMBOK recomienda agregar la calidad para verificar si el proyecto cumple con los requisitos establecidos por el cliente.
Debería de haber una revisión de esta calidad para ver si todo lo que se está realizando es conforme a lo que pidió el cliente. En caso de que no sea así, entonces lo que vamos a hacer es volver a revisar cuáles son los requerimientos del cliente y poder cumplir con todo lo que él solicita. La planificación también se recomienda, además de la calidad, ¿verdad? Poder verificar que el proyecto cumple con lo que pidió el cliente y además se debe realizar la gestión del riesgo. Esto es bien importante, la gestión del riesgo, la cual se identificará los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto y además de eso, que es lo más importante, se debe crear un plan de respuesta ante esos riesgos. Si ocurren los riesgos mientras se está en el proyecto, entonces se debe poner en práctica este plan de respuesta ante los riesgos. Luego sigue la etapa de la ejecución. Acá el primer paso es asignar el equipo de trabajo al proyecto y asignar actividades a cada miembro de ese equipo. También las capacitaciones se gestionarán en este proceso. Si hay personas que necesitan ser capacitadas, es en la ejecución donde se les va a dar esa capacitación. Se debe crear una comunicación entre los involucrados. Regularmente lo que se hace es que se hacen diferentes reuniones en las cuales se tratan de tener una comunicación cordial y tratar de tener una buena comunicación con todo el grupo. Es también un momento para poder reunir los contactos y de esa manera pues tener una comunicación personalizada con ellos también. Además se debe revisar que se cumpla el aseguramiento a la calidad. Como hablamos anteriormente, la calidad se ve en que se esté cumpliendo todo lo que el cliente solicita. Entonces también en la ejecución se va a estar realizando esa parte. Realizar adquisiciones. Por ejemplo, si necesitamos comprar algo como insumos o contratar algún servicio, acá en esta parte es donde vamos a hacer las adquisiciones, vamos a revisar qué es lo que necesitamos y cuáles son los contratos que se están tomando en cuenta en el proyecto. Luego de que ya tenemos la ejecución, sigue la parte del control. El control se toma o se realiza en base a 4 aspectos. El primero es el alcance, que todo esté de acuerdo a lo que solicitó el cliente en cuanto a los requerimientos. El tiempo que se colocó en ese cronograma, ¿verdad? Que se cumpla a cabalidad o que no haya muchas desfases en el tiempo. Los costos, que el presupuesto que tenemos sea acorde a lo que se está gastando. Y por último, que si se ha dado algún riesgo que se había propuesto o se había prevenido anteriormente, entonces que se vea, que se ponga en práctica todas esas respuestas que le dimos a los riesgos. Acá se van a poner en práctica en la parte del control. Luego tenemos el cierre. Se realizará un acta mediante la cual el cliente acepta el proyecto. Ahí ya estamos finalizando el proyecto y con esto pues ya terminamos nuestro proyecto prácticamente. Esas serían las fases. Pero, por ejemplo, dentro de los ciclos de vida de un proyecto tenemos varios ciclos y esos deben ser elegidos en el momento que nosotros estamos planificando un proyecto. Dentro de los que se conocen dentro de esta metodología que es el PMI, ahí dice que se conocen los de tipo predictivo, iterativo, incremental y ágil. Cada uno de ellos tiene características diferentes y las vamos a ir viendo en esta parte de acá. En los predictivos, este enfoque establece requisitos fijos al inicio del proyecto. Es perfecto para proyectos en donde los requisitos no cambian constantemente y el riesgo es bajo. Acá tenemos un ejemplo y son los proyectos de construcción. ¿Por qué esos son predictivos? Porque a través del tiempo los proyectos de construcción ya siguen una metodología fija que les ha ayudado a poder determinar cuáles son sus riesgos y que a la larga ya esos riesgos sean disminuidos a una cantidad muy baja. Y además de eso, pues los requisitos no cambian porque siempre se siguen las mismas directrices, siempre se siguen los mismos pasos. Por eso es que un proyecto de construcción se le conoce como predictivo. Luego tenemos el iterativo. En este enfoque tenemos requisitos dinámicos.
Las actividades del proyecto se repiten en iteraciones y en cada una de ellas se incrementa el entendimiento del producto, o sea que se entrega un mejor producto cada vez. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, las aplicaciones web, móvil. Estas aplicaciones se puede tomar en cuenta el iterativo porque cada vez que se presenta un avance, este es mejorado, mejor que el anterior. Luego tenemos la parte del incremental. En este enfoque tenemos requisitos dinámicos también. Las actividades del proyecto se realizan una sola vez por cada incremento. Las entregas son frecuentes pero pequeñas y su meta es la velocidad. Acá podemos tomar o podemos colocar como un ejemplo las actualizaciones de los sistemas. Por ejemplo, una actualización de Windows. Las actualizaciones pues sabemos que vienen a poder mitigar algunos errores que se habían tenido en versiones anteriores, ¿verdad? Y es incremental porque cada vez que nosotros instalamos una actualización, pues este va a traer nuevas funcionalidades, va a traer algunas partes que antes no se había tomado en cuenta o nuevas características, ahora ya lo va a traer en el nuevo incremento. Luego de esto tenemos el ágil, o sea, los ágiles son los más utilizados hoy en día si hablamos de nuestro ámbito, ¿verdad? Utiliza un enfoque tanto iterativo como incremental, por eso es que son tan utilizados. Estos proveen retroalimentación antes de entregar la siguiente parte del proyecto, porque si entregamos una parte, pues ahí nos dicen cuáles son los errores que tenemos y ya la siguiente etapa ya se entrega sin esos errores y con un nuevo incremento, ¿no? Es conveniente en proyectos con requisitos cambiantes, donde se necesitan realizar entregas frecuentes. Y acá tenemos los ejemplos, los cuales son desarrollo de software, que sabemos que son tan cambiantes, ¿verdad? Hoy pueden decir una cosa, mañana quieren otra. Actualizaciones tecnológicas o podemos hablar de algunas innovaciones, ¿verdad? Algo nuevo. Entonces esto también, estas cosas nuevas dentro de la empresa también pueden ir cambiando. Por eso es que se conocen y se trabajan con metodologías ágiles. Muy bien, y por último tenemos el híbrido, que este es una combinación entre varios de los que vimos hace un momento. Este enfoque nace debido a que en un proyecto no es necesario utilizar un único enfoque, podemos utilizar varios enfoques. A menudo se combinan elementos de diferentes ciclos de vida con el fin de lograr ciertos objetivos. Entonces podríamos decir, yo puedo combinar un predictivo con un ágil, por ejemplo, para poder tener mejores resultados. O puedo tomar un ágil o un incremental con un predictivo, por ejemplo. Todo depende de lo que necesitemos cubrir, ¿verdad? O lo que necesitamos realizar. Y ahí está cada uno de ellos para poderlos tomar en cuenta en cada uno de los proyectos. Se ve que cada una de estas etapas es bastante laborioso para poder realizar un proyecto como tal o para poderlo llevar conforme a una estandarización, pero conforme nosotros ya vayamos realizando diferentes proyectos y tengamos ya esa metodología como propia, se vuelve ya algo bastante fácil porque ya sabemos cuáles son los pasos exactos que se siguen y se siguen los mismos pasos para todos los proyectos. Entonces ya tenemos la metodología más madura dentro de la empresa o dentro de la forma como la utilizamos y ya no lo sentimos tan laborioso, tan largo de hacer, sino que ya se vuelve algo como cotidiano que se puede realizar en corto tiempo, ¿verdad? Porque ya nuestra experiencia nos ayuda a poder trabajar de mejor manera. Pero esto sería como las bases para que debemos conocer para poder trabajar con PMI. Sabemos que una certificación de PMI es muy importante hoy en día, entonces vamos a tratar de ir viendo aspectos de PMI para que conocer la estandarización y después ya al final pues de repente y poder pensar en una certificación. Muy bien, entonces como parte de este video hay una tarea y dice que realice una investigación de las metodologías ágiles que existen para el desarrollo de proyectos y debe agregar
un ejemplo de documentación de un proyecto utilizando alguna de las metodologías que investigó. Puede ser cualquier metodología, ¿verdad? que ustedes hayan investigado. Buscan un proyecto que se haya desarrollado la documentación con esa metodología y esa documentación es la que van a enviar. No es que ustedes la van a crear, sino que solo la van a buscar y la van a mandar, nada más. Esa sería la tarea de este video. Eso es todo por esta presentación. Les agradezco mucho por su atención y nos seguimos escuchando en el próximo video.